Entre las estrellas y sus seguidores se establece un vínculo muy especial, pero hay ocasiones en las que un seguidor pasa de saberlo todo sobre su ídolo a querer conocerlo o acercarse a él a cualquier precio. Son numerosos los casos de celebridades que se han tenido que enfrentar a un acosador. Sin embargo, en ocasiones la obsesión ha ido aún más lejos y ha terminado de forma trágica, con la muerte de un famoso a manos de una persona que supuestamente la admiraba. Por eso hoy en Top Terror te mostraré el top 5 de famosos que fueron asesinados por un seguidor. El mítico Beatle falleció la tarde del 7 de diciembre de 1980 cuando volvía de un estudio de grabación neoyorquino en compañía de su esposa, la artista de origen japonés Yoko Ono. Un fanático obsesivo llamado Mark Chapman le dispararía 5 veces a las afueras del edificio de apartamentos Dakota, donde Lennon residía junto a su familia. En la mañana de ese mismo día, Chapman, un empleado de hospital de 25 años, consiguió el autógrafo del legendario músico, y en esta histórica foto se puede ver el encuentro entre Lennon y su futuro asesino. De los 5 disparos, uno le provocó a John una herida en el pulmón derecho y otro le ocasionó una hemorragia en una arteria del corazón, perdiendo hasta el 80% de su volumen sanguíneo, y fue declarado muerto a la llegada en el Street Luke Roswell del Hospital Centre. En cuanto a Chapman, que fue a Nueva York especialmente para asesinar a Lennon y de esta manera pasar a la historia, fue sentenciado a cadena perpetua y actualmente está encarcelado en el Centro Correccional Wende en Alden. La reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, tenía tan solo 23 años y estaba en la cima de su carrera cuando la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, acabó con la vida del artista un 31 de marzo de 1995. Ex enfermera, Saldívar era también administradora de varios negocios de Selena, incluyendo un salón de belleza y varias tiendas de ropa donde la cantante vendía sus propios diseños. Después de 4 años de colaboración, la intérprete descubrió que la mujer le estaba robando dinero y la citó en un motel de Texas. La fuerte discusión pronto llevaría a Saldívar a dispararle a Selena. La mujer, que llamaba hija Quintanilla, fue declarada culpable del asesinato y sentenciada a cadena perpetua. No obstante, tras más de 25 años después de la tragedia, la mujer no ha querido asumir la culpa. Declaró en reiteradas ocasiones que fue nada más de un accidente. Según ella, Selena abrió la puerta y cuando le dijo que la cerrara, el arma simplemente se disparó. El 10 de junio de 2016, la popular youtuber y cantante Christine Grimmie, que saltó a la fama tras convertirse en una de las finalistas del concurso musical La Voz, falleció tras recibir disparos después de una actuación en Orlando, Florida. La tragedia ocurrió en la sala de conciertos Plaza Live. Un desconocido se acercó a la cantante durante la sesión de firmas y le disparó, después de lo cual se quitó la vida ante los ojos de más de un centenar de fans del artista. Más tarde fue identificado por la policía como Kevin James Lowe. Viajó a Orlando armado de 2 pistolas y un cuchillo. Grimmie fue ingresada a un hospital local, pero los médicos no lograron salvarle la vida. Esta actriz estadounidense, más famosa por interpretar a Patty en la serie de televisión My Sister Sam, había sido acosada durante 3 años por un fanático mentalmente enfermo llamado Robert John Bardo. El fan le escribió varias cartas a Schaeffer y hasta viajó a Los Ángeles en 2 ocasiones para verla en persona, pero los guardias de seguridad de la CBS le impidieron el acceso al set de rodaje. En el año de 1989, el hombre vio la película Escenas de la lucha de sexos en Beverly Hills, donde la actriz aparecía acostada con otro protagonista. Después de esto, decidió castigarla por ser otra puta de Hollywood. Armado con un arma de fuego, viajó a Los Ángeles por 3.ª vez y se dirigió al apartamento de Schaeffer, pero esta le pidió que no volviera a su casa. 1 hora más tarde, Bardo volvió y le disparó a quemarropa. El hombre fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cabe recordar que Schaeffer también estaba considerada para el papel de Vivian en la mítica película Pretty Woman, pero con su muerte el papel recayó en Julia Roberts.
El 8 de diciembre de 2004, el cofundador y ex guitarrista del grupo heavy metal Pantera, Dimebag Darrell, fue asesinado a balazos en pleno concierto de su banda Damage Plan en Columbus, Ohio, ante los ojos del público. Esa noche todo parecía normal, pero poco después del inicio del evento, un fan identificado como Nathan Gale, de 38 años, entró en el club portando un arma de fuego. El hombre logró subir al escenario solo para disparar contra Darrell en 6 ocasiones. Más tarde mató a 3 personas más e hirió a otras 3. Realizó un total de 15 disparos. Gale, un esquizofrénico paranoide, era fanático de Pantera y estaba convencido de que Dimebag Darrell le había robado las letras de canciones, aunque en realidad eran de Pantera. Además, culpaba a Darrell y a su hermano de la separación del grupo. Más tarde, el atacante fue eliminado por un agente de policía con un solo tiro de escopeta. Gracias por ver este video, déjame tu like para saber que te gustó y suscribiéndote para que crezca esta comunidad de terror y misterio. Y aquí te dejo esta lista de reproducción que sé que te va a encantar.